Hola a todos. Scopeo, el Observatorio de la Formación en Red, entrevista hoy a José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Bienvenido. Don José María Antón es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia y secretario general, desde 2003, de la Secretaría General de Virtual Educa. Anteriormente, entre otros cargos, ha sido director del Centro Regional de la UNED en Miami, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, director del Departamento de Programas en la sede central del Instituto Cervantes y agregado de Educación y Ciencia en el Consulado de España en Los Ángeles del Ministerio de Educación y Ciencia. José María Antón es secretario de Virtual Educa desde el año 2003. La entrevista que mantenemos con él hoy pretende sugerir cuál es la evolución y perspectiva del e-learning a un lado y al otro lado del charco, aprovechando el conocimiento que tiene nuestro invitado en sus años de dirección de Virtual Educa. Para ello, si le parece bien, pasemos a preguntar primero, desde su posición, ¿puede resumirnos cómo ha visto la evolución del e-learning en Iberoamérica en estos 7 años? Y en este sentido, ¿lo ha hecho igual a un lado y al otro lado del charco? Por empezar, hola a todos, por empezar por el final, no, la evolución es distinta. Allí había un problema de conectividad importante. Los informes de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, muy interesantes en estos temas. Hay uno especialmente sobre la sociedad de la información en América Latina. Contaban hace esos mismos años que toda la conectividad que había en América Latina era la misma que en la ciudad de Seúl y que solo en la ciudad de Sao Paulo había la mitad de conectividad. De forma que había un problema de conectividad que no existía aquí. Por lo tanto, la evolución del e-learning ha sido distinta. Digamos que en América Latina y el Caribe se centra más en conceptos relacionados con la innovación en educación, que específicamente con lo que aquí entendemos por e-learning. De alguna manera, aquí el e-learning es, primero, un e-learning aplicado al tema de la formación y en el ámbito universitario muy relacionado con plataformas universitarias o universidades en línea. Y en América Latina es más una mezcla de temas. Una mezcla en donde, posicionados por las universidades y por los organismos multilaterales, el e-learning se va extendiendo como mecanismo para poder formarse en zonas periféricas, obviamente, pero también para progresar en el ámbito universitario en lo que es una educación de calidad, que de otra manera sería muy difícil, dadas las enormes distancias, tanto geográficas como con respecto a lo que se entiende por el concepto de la universidad en general. Por lo tanto, ha evolucionado de forma distinta, tiene una perspectiva más pedagógica, vinculada al concepto de educación con arroba, que al concepto puro y duro de e-learning, con lo que ello conlleva de debate pedagógico innovador frente a un tema mucho más especializado, que es el tema de la Unión Europea, obviamente. Y en este sentido, al igual que Scopeo, Virtual Educa desarrolla iniciativas en distintos ámbitos. Sí. En la empresa, con iniciativas en formación continua, y en la universidad, que ha hablado usted anteriormente, y la escuela. ¿Había diferencias, veíamos, a nivel de universidad? ¿Las hay también en estos otros ámbitos? ¿En el ámbito escolar? ¿En el ámbito escolar o en la empresa? Sí. En el ámbito escolar, leía esta mañana una entrevista a Nicolás Negroponte, que como todos saben es el presidente del Media Lab del MTI, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y decía que crearon hace unos años una computadora para el ámbito educativo, la famosa 1 a 1 que iba a costar menos de $100 y que ahora está en torno a los 300 todavía. Él dice que pronto costará eso, y decía que el 90% de esas computadoras se ha vendido en América Latina, cuando estaba previsto básicamente para África y menos para América Latina. Y es verdad, hay un gran boom, un gran interés en los países, con financiación probablemente multilateral, pero también de los propios países, en que los alumnos tengan computadoras para poder mejorar la calidad de la educación usando materiales digitales que de otra manera no les son accesibles.
Aquí un poco más el debate, bajo mi punto de vista, se centró en cuántas computadoras comprar por aula. De hecho, hubo una comunidad autónoma, que no voy a citar, que puso una gran computadora, no tablet PC, sino una gran computadora para cada 2 alumnos encima de la mesa, y los profesores el debate era que ahí no cabía nada más que eso. Mientras que en América Latina se ha centrado mucho más en el concepto de 1 a 1. Aquí en España, en los Pirineos por otro lado, empezó el tema de las tablets en un pueblo llamado Ariño, con Fundación Telefónica apoyando los esfuerzos del Ministerio de Educación. De hecho, hubo un alumno de ese pueblo que fue a ver a Bill Gates, a Bonn, me parece, fue a Berlín, en una gran convención que había, y explicaba cómo él estudiaba. Es decir, que en España, en la Unión Europea, los alumnos trabajar con computadoras llevan muchos años trabajando. En América Latina están empezando, pero por lo mismo el debate se centra y se focaliza más en cómo hacer accesible esas computadoras a todo el mundo. Y hay un país que es pionero en el tema, que es Uruguay, que tiene un plan que se llama el Plan Ceibal, en donde todos los alumnos, que empezó en la periferia, no empezó en el centro de las ciudades, porque en el centro es más fácil, en donde todos los alumnos tienen una computadora, y en realidad son las computadoras que promueve Negroponte, o una computadora de Intel que se llama Classmate, que las dos son buenas y las dos cumplen el objetivo no solo de que esos alumnos puedan trabajar con esas computadoras en la selección de documentos digitales, sino que las familias puedan usarlas también, es decir, que tienen mayor uso que tiene la Unión Europea, en donde el tema está mucho más contrastado hace muchos años. Sí. Escuela, tratado. ¿El tema de la empresa? El tema de la empresa. Bueno, el tema de la empresa tendríamos también que ver en Europa cómo ha sido la cosa. En España, durante una temporada ha habido un problema con el e-learning, dado que la universidad se planteó otros temas, no el ámbito empresarial, y determinadas empresas privadas fueron desarrollando, sobre todo porque hay muchos programas de ayuda, por ejemplo, el Plan Avanza, que financia a empresas que desarrollan proyectos en estos campos. Entonces ha estado muy financiado el tema profesional, ha habido una serie de empresas que han trabajado en eso, pero todavía los empresarios no están seguros de que el e-learning en español para España pueda usarse para que los trabajadores completen su formación y, por lo tanto, del dinero que las empresas tienen que dedicar a la formación o devolver al Estado, muchas veces devuelven. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene varias horas cada tarde para ir ahí a formarse a un centro presencial, y todavía hay determinadas dudas con el tema del e-learning. Obviamente, la solución a esto pasará por el tema de la calidad. En América Latina, y América Latina no es un país, son muchos. Por ejemplo, donde más avanzado el tema está es en Chile. En Chile es muy parecido el concepto de lo que es e-learning en el ámbito empresarial a como es en España. Pero México, que es un país también muy avanzado en temas de innovación, no contempla todavía la formación profesional mediante el e-learning. Están centrados en crear centros comunitarios de aprendizaje, es decir, tienen tecnología, tienen computadoras, pero no tienen los contenidos. Los contenidos en e-learning en México están muy en manos universitarias, está muy vinculado al tema de la universidad y muy poco al ámbito empresarial. Ha citado puntualmente el término calidad. Ustedes fueron, junto con otras entidades, promotores de lo que ahora ya es una norma, UNE, las 66.181, Exactamente. 66.181, calidad de la formación virtual, que está pensada más para la formación no reglada. ¿Hay una traslación de este tipo de normativa a Iberoamérica en estos momentos? ¿Se está promoviendo algo así? Quizás junto con España, o teniendo a España como referencia. Claro, la norma originalmente fue por lo que estábamos comentando, es decir, las dudas en el ámbito empresarial. Entonces se pensó que AENOR, y es una norma que nosotros impulsamos y que AENOR asumió como propia, en colaboración con una fundación que es Fundibec, la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, que está en AENOR. Digo, por ver la vinculación que hay entre AENOR y normas potenciales para América Latina.
Fundibec, por otro lado, es un programa de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, es decir, el programa Iberqualitas que gestiona Fundibec. No quiero entrar en demasiados datos de entidades porque es muy complicado. Entonces hay un programa, de todas formas, para América Latina. Lo que nosotros hemos percibido de la norma que impulsamos nosotros, y por lo tanto los primeros culpables somos nosotros, es que se centra mucho en la certificación de cursos y en la certificación no de procesos de e-learning, sino de las personas que imparten los cursos, es decir, de los tutores. Y el otro día en una jornada que hubo en el Ministerio de Industria, yo creo que con razón, y lo digo como impulsor de la norma, se quejaban en el ámbito, los representantes del ámbito empresarial, de que es demasiado rígida. Por lo tanto, para América Latina, no, es decir, AENOR está en muchos países, va a promoverla, pero eso solo va a funcionar en las grandes empresas, en universidades corporativas, por ejemplo, pues no sé, Petrobras, el Petróleos de Brasil, que tiene una gran universidad corporativa, muy probablemente un tipo de norma así sea fundamental para todo lo que ellos hacen en e-learning, que es mucho y muy bueno. Pero, sin embargo, hemos empezado a desarrollar otra norma. En este caso, con Edexcel, que es una entidad de certificación basada en el Reino Unido, en Londres, que certifica en 150 países. Por ejemplo, Reino Unido certifica todo el sistema educativo inglés no universitario, en donde vamos a establecer un sistema de homologación, no de acreditación, sino de homologación. Es decir, esos procesos de e-learning son aceptables, cumplen normas mínimas de calidad, y yo creo que eso va a tener más éxito en América Latina, si bien vamos a continuar, obviamente, como no podía ser de otra forma, impulsando ambas normas. Pues muchas gracias, José María Antón, por introducirnos el tema de América Latina y esta comparativa con España, y a vosotros por seguirnos en nuestro canal. Os convidamos para nuevas entrevistas.